Nuestra clase número 1 la vamos a direccionar justamente a esta introducción de la relación que va a tener, ¿no?, la inteligencia artificial con todo el tema de la educación superior, ¿ya? Así que primeramente antes de abordar todo el tema de las herramientas, es siempre bien importante entender estos tres elementos, ¿ya? Estos tres elementos forman parte de poder tener una mejor estructura y concepción del manejo de la inteligencia artificial, las herramientas digitales, plataformas y entre otras, relacionadas a una mejor perfil docente en lo que lleva a ser este campo académico. Y para ello, desde mi experiencia propia, más evidentemente una actualización correspondiente a este gran cambio que está teniendo la educación, se establece tres elementos fundamentales que un educador, que un docente, ¿no?, tendría que saber evidentemente combinarlos. Y para ello, yo justamente mencioné acá tres. El paradigma, que enseguida se va a desglosar, la pedagogía y sobre todo el marketing educativo. ¿Ya? Seguramente ya en módulos anteriores ya escucharon tal vez algo, una base del paradigma, una base de la pedagogía. Claramente estos dos son los más importantes dentro de lo que es el desarrollo de la educación superior. Pero también había estado algo muy interesante, muy importante, que se descuida. Hablamos del marketing educativo. Entonces acá también ya les voy a comentar de qué habla este marketing educativo, qué toma en cuenta este marketing educativo, ¿no? Porque al final el docente, el educador, está vendiendo una imagen, ¿no? Está presentando su formación, está formando personas, les está entregando un conocimiento. Y qué mejor que todo ese conocimiento, todas esas estrategias pedagógicas, todo eso vaya acompañado de un branding personal, ¿no?, que está conectado con esto del marketing educativo. Así que por esa línea, antes de dar inicio a buscar y determinar las herramientas necesarias, es importante comenzar de acá, de estas bases: paradigma, pedagogía y el marketing educativo. Vamos comenzando con la pedagogía, ¿no? ¿Qué es la pedagogía? ¿Qué abarca la pedagogía? ¿Ya? Para esto yo voy a ir a la pizarra inicialmente para que podamos tener una mejor comprensión justamente de esta parte, ¿ya? Pedagogía. A ver, el término pedagogía a veces es un poco difícil, perdón, paradigma, ¿no? Paradigma. A veces es un poco difícil, ¿no? Entenderlo, comprenderlo. ¿No? No es que se lo vaya a utilizar constantemente, ¿no? Pero el paradigma tiene algo bien peculiar, ¿no? Te da esa forma distinta, ¿no?, de poder tener una forma de representar una realidad, ¿no? Así que para entender este paradigma, hagan o relacionenlo sobre todo con lo siguiente, ¿no? Todo el tema del ámbito del paradigma va a estar relacionado bastante, muchísimo podríamos decir, con todo lo que es una forma de ver al mundo, una forma distinta de ver al mundo. Entonces, para cambiar eso, pues va a resultar de distintas experiencias, ¿no? Por eso aquí podríamos ponerle es como un marco de lentes o unos vidrios, ¿no? Es como si te pusieras unos lentes, ¿no?, muy distintos obviamente a los que podrían ser de la realidad. Y este marco de lentes te está dando una forma diferente de entender la realidad, ¿no? ¿Qué realidad? Pues la realidad de acuerdo a tu profesión, la realidad de acuerdo a la ciencia, la realidad de acuerdo a lo académico, a lo empresarial, pues a muchas cosas, ¿no? Entonces ahí se va a centrar justamente esta parte del paradigma, es como unos marcos de lentes, ¿no? Y yo mencionaba que este paradigma se construye en base a qué?
a las experiencias que va teniendo un profesional, ¿no? Experiencias de un profesional, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede acá con este profesional? ¿Ya? Voy a hacer un pequeño dibujo. Aquí vamos a insertar a un profesional. No importa qué área es, qué rama es, no. ¿Ya? En el momento que este profesional culmina su etapa de educación, vale decir la universitaria, termina su universidad, pues va a encontrarse con dos ejes. Vamos a ponerle aquí dos ejes. Ahí sería uno. Eso es. Y tendríamos un siguiente. Acá. ¿Ya? Uno va a estar totalmente relacionado a un crecimiento totalmente académico. Enseguida voy a explicar el uso de este término. Vamos a marcar ahí. Y por otro lado va a tener este profesional otro camino con un crecimiento profesional, netamente profesional, ¿ya? Una experiencia. ¿Ya? Ahí va a estar. Entonces, por eso yo mencionaba acá, ¿no? Que el paradigma mayormente te apertura, te da una forma de pensar diferente sobre las cosas, sobre tu área, sobre tu expertise, tu especialidad y demás, ¿no? Pero todo ello se construye a base de experiencias, ¿no? Y estas experiencias, ¿quién la forma? Pues el profesional, ¿no? Las forma él las forma. Y las va formando en base a dos caminos, porque cuando yo les dije, termina sus estudios, este profesional, pues crece académicamente y puede crecer profesionalmente, ¿no? ¿Qué sería crecer a nivel académico, ¿no? Que obviamente este profesional va a seguir formándose, ¿no? Va a optar por tener diplomados, ¿no? Una maestría, ¿no? Un doctorado, un postdoctorado, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué está pasando? Este profesional sigue en la línea académica, se sigue formando, ¿no? Se sigue formando. Pero hay algo acá que tal vez muchos de ustedes van a ingresar recién en esa línea, ¿no? A partir tal vez de la mitad de la maestría, ¿no? O a partir del doctorado, tal vez, podríamos mencionar que esta parte se vuelve más académico, ¿no? Y sobre todo va muy relacionado, aquí vamos a poner, a todo lo que es la ciencia, ¿no? A todo lo que es lo científico, ¿no? Entonces, por eso estas personas de acá ya involucran una área muy distinta, ¿no? A la profesional. ¿Por qué? Porque a partir de tal vez una segunda, tercera maestría y más que todo en los doctorados, se tiene y se va creciendo en ese perfil totalmente científico, de ciencia, ¿no? Por lo que tratas de hacer ya en estos niveles es indagar en nuevas teorías, construir nuevos conocimientos, ¿no? Sobre tu área, ¿verdad? Entonces, por eso este nivel es el más alto, ¿no? Es un PhD, es un doctorado, ¿no? Con un conocimiento profundo en temas de ciencia, ¿no? Ahora, no asocian que esto esté relacionado a biología, esté relacionado a química, no. Se dice científico por el hecho de que utiliza el método científico, ¿no? ¿Qué había sido el método científico? Aquellos que utilizas para recolectar datos, ¿no? Muchos lo hemos usado en desarrollo de una tesis, desarrollo de de una tesis de maestría, tesis de un proyecto de grado, ¿no? Porque es para recolectar datos, ¿no? Encuestas, observación y todo, ¿no? Entonces, por eso uno puede ir creciendo a este lado académico, ¿ya? Y del otro lado, la persona también puede crecer a nivel profesional, ¿no? Es decir, va a comenzar como asistente, posible como pasante, ¿no? En realidad, inicialmente como pasante interno, ¿no? De asistente tal vez será responsable de área. De responsable de área pasará a una jefatura, ¿no? De una jefatura pasará a una gerencia, ¿no? A una gerencia general, ¿no? Y así, ¿no? Así va a ir
su ritmo de crecimiento. ¿Bien? Pero es muy poco probable, y esto lo digo en la experiencia propia, de que una persona, un profesional, ¿ya? O sea, terminada su área, ya iniciando su crecimiento académico y su crecimiento profesional, realmente tenga los dos a la par, ¿no? O generalmente crecen mayormente a través de lo profesional y van creciendo, ¿no? Y se quedan tal vez en máximo, tal vez la maestría, ¿no? Se quedan ahí directamente. Pero también hay del otro lado, ¿no? Que vas creciendo y muchos pues a veces se dedican exclusivamente a lo académico, ¿no? Entonces van creciendo académicamente, pero dejan de lado tal vez lo profesional porque aún no se convierten en docentes a tiempo completo, no le dedican más tiempo al tema de la investigación científica y todo aquello, ¿no? Entonces, como ven, no hay una total, podríamos decir que una persona llega a tener todo al mismo tiempo, que debería ser lo adecuado, ¿no? Especialmente si te gusta esta área del tema de educación superior, te gusta ser partícipe de indagar en nuevos conocimientos, ¿no? Enseñar y todo, pues podrías abarcar los dos. Entonces, ahora que ya conocen el paradigma donde se forma, este paradigma de ver una realidad distinta, de saber filosofar, ¿no? De entender nuevos enfoques de tu área, de tu especialización, se forma de dos lados, de la realidad que tengas de la profesión y también de lo académico, ¿no? Y ahí se va dando el paradigma, ahí va conociendo uno el paradigma, ¿no? Porque ahí va a entender el tema de la investigación, ¿no? El tema de buscar nuevos supuestos, ¿no? Nuevos métodos, nuevos objetivos, nuevas evidencias, ¿no? Nuevas evidencias de que puede aportar a un tema empresarial, a un tema de salud, ¿no? Ahí se va dando en el tema de lo que es el paradigma, ¿no? Por eso ha sido esta primera parte, ¿no? Y es algo con el que se utiliza mucho en la educación, ¿ya? Ahora, como yo mencionaba hace un momento, ¿no? Decía, el paradigma se da a través de la experiencia que tenga un profesional, ¿sí? A nivel profesional y a nivel académico, ¿no? Pero también paradigma se forma a través de la interpretación de la misma realidad, de la misma realidad que va sucediendo en este caso, el sistema de educación. En la imagen ustedes pueden fijarse justamente una fotografía tomada prácticamente de los años de 1940, 1930, ¿no? ¿Qué es lo que se observa en esa fotografía? Pues está el facilitador, está el docente, el profesor, están los estudiantes y están atendiendo al profesor. Ese paradigma de esa educación de esos años es donde el profesor hablaba, enseñaba y todos los estudiantes no tenían la posibilidad de rectificar al profesor o participar o en todo caso de pensar diferente, ¿no? O sea que políticamente también estaba muy direccionado, ¿no? Con esa forma de pensar. Y eso lo han podido ver, ¿no? Muchos de los generaciones más de los 60, 70, 80, ¿no? De una educación muy estricta, una educación totalmente, ¿no? Cerrada. Que algunos dicen, ¿no? Esa educación se debería mantener, ¿verdad? Entonces, en esos cambios es donde va también un nuevo paradigma, ¿no? Porque todo esto cambia a raíz de la pandemia en el 2020, donde nos sumerge, ¿no? Nos introduce justamente de una forma directa al tema de la virtualidad. Y ahí hay un gran cambio para la educación. Ahí se da un cambio drástico en la educación. ¿Por qué? Porque ahora aparecen las plataformas, ¿no? Que de hecho ya había más antes, pero justamente ya en la necesidad de pasar clases en la virtualidad, pues surge eso, ¿no? De que las personas ahora tienen un afán de aprender algo nuevo, sobre todo si son facilitadores. De ahí entra también los estudiantes, ¿no? Los estudiantes ahora son distintos, ¿no? Virtualmente están muy adaptados, conocen muy bien las plataformas, saben de muchos detalles, ¿no?
participan activamente, ¿no? Tienen la posibilidad de tener voz abierta a veces, ¿no? Para poder interpretar la realidad de una forma distinta. Entonces, si bien ha cambiado ese paradigma, ¿no? Ha cambiado de forma distinta ese paradigma. Pero también no ha cambiado algo, ¿no? Que es el salón de clases, ¿no? El salón de clases se sigue manteniendo con la misma estructura, ¿no? Los estudiantes sentados de forma directa y el profesor viendo al frente, ¿no? Entonces, vean, es muy raro, ¿no? Que hayan cosas que hayan cambiado, pero los espacios, los ambientes de las aulas no cambiaron. Y ahí se va formando el paradigma de la educación. Ahí es donde ustedes tienen que ir entendiendo de que la educación superior se trata de eso, ¿no? De ahondar en más conocimientos, ponernos a filosofar, a ver de una forma diferente el mundo, a entender el mundo actual, un mundo muy tecnológico, un mundo de mucha inteligencia artificial, sobre todo por las nuevas generaciones. Y en ello, el paradigma también va con creencias, ¿sí? Con creencias que el profesional obtiene a través de su experiencia, ¿no? Pongamos un caso, un profesional que se vaya a realizar una investigación de la educación a los pueblos rurales, ¿no? A las comunidades más alejadas, donde algunas tribus, algunos grupos sociales, ¿no? De hace muchos años, pues puedan involucrar sus creencias en la educación. Entonces vean que también eso te da una forma de entender el mundo. También podríamos mencionar las ideas, a los métodos, ¿no? Así que todo eso relacionado va con la forma de cómo una persona realmente cree lo que debe enseñar y aprenderse, ¿ya? Quedémonos con eso. El paradigma va a ir direccionado a través de entender el mundo para que este profesional que quiera dar clases ahora, pues realmente crea lo que se debe enseñar y aprenderse. Y si tienes de ambos dos lados realmente un crecimiento total, te avala a que tú puedas decidir qué se enseña y qué se debe aprender. ¿Por qué? Porque tuviste la experiencia profesional, ¿no? Y también tienes el conocimiento académico para poder involucrar esa experiencia profesional en un conocimiento. Y ahí se da el paradigma, ¿no? Es lo que yo hago mayormente con mis materias, ¿no? En pregrado sobre todo. De actualizar los programas académicos, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que eso no es relevante, o sea, no profesionalmente en mi área de expertise de marketing y comercial de 8 años, algunas cosas ni se utiliza. Entonces, vean, uno direcciona y se propone y dice, bueno, pues la materia se tiene que abordar de esta forma, ¿no? Y se hace un compendio, se hace una actualización de los puntos y así uno obtendría evidentemente lo que realmente es, lo que debe aprender esa persona. ¿Bien? Eso es lo que te da el paradigma. ¿No? Es una forma de entender distinta a la realidad, ¿no? ¿Qué hace esto? Para ir resumiendo esta primera parte del paradigma, de aquel profesional, sin importarle el área, ingeniero, bioquímico, ingeniero civil, ingeniero electrónico, pues distintas carreras de la sociología, de las áreas sociales y demás, de acuerdo a sus especialidades, tengan una forma de entender el mundo distinta, relacionado a su área, a su profesión. Y ese es el paradigma, ¿no? Ese es el paradigma. Entonces, hasta este punto ya está bien que ya se haya entendido todo el tema de lo que es el paradigma, ¿no? Al final de esto vamos a hacer algunas consultas, vamos a recibir preguntas. No tengan en cuenta que esta es una clase express y muchos de los estudiantes que no pueden conectarse van a ver la clase grabada. Entonces, para tratar de no interrumpirles, por eso al final vamos a entrar al tema de preguntas y respuestas, ¿ya? Así que en este punto ya tenemos el paradigma, ya se explicó el paradigma. Ahora vayámonos a explicar la pedagogía. Vayamos a hablar acerca de la pedagogía, ¿no? Claro, esto va a complementar al paradigma.
pero también va a estar asociado a esta otra forma, ¿no?, de entender a la pedagogía. Para empezar, antes de entrar en detalles, ¿no?, la pedagogía, uno como persona, como ser humano, ya la inculcaba, ya existía. Sin querer uno ya tiene relación con la pedagogía. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? O sea, ¿en qué momento hay esta relación con la pedagogía? Sin que yo haya estudiado algo con temas de educación superior. Porque todo esto de la pedagogía, señores, está relacionado con la enseñanza, ¿ya? Enseñanza, ¿correcto? Por eso todas las personas, todas, sin importar la edad, han estado totalmente relacionados con la enseñanza, ¿ya?, sin querer. Ahora les voy a explicar en qué momento se da eso, ¿no? Entonces imaginen, una abuela de una familia. La abuela tiene una técnica, un dominio muy interesante para la costura, para los tejidos, ¿no? Para los tejidos. La abuela no terminó el colegio y la abuela le enseña a su hija de las mayores a tejer. Le enseña. La hija adopta muy rápido, asimila muy rápido esa enseñanza y aprende a tejer. Pero obviamente con una técnica muy especial, ¿no?, de la abuela. Con el tiempo, la hija se hace evidentemente mayor, genera otras, ¿no?, una línea de descendencia donde surge otra persona, una niña, que es su hija. Así que esta persona que aprendió de su abuela ahora le va a dar el conocimiento a su hija, también le va a enseñar. Entonces dense cuenta, no estudió educación superior, no se metió a indagar el tema de enseñanza-aprendizaje, no, sino de por sí logró facilitar una enseñanza, ¿no? Una enseñanza. Entonces acá todos están de alguna forma relacionados con enseñar algo, en la situación real, en la vida diaria, ¿no?, en lo que uno va en crecimiento desde un niño que le enseña a su hermanito a, qué sé yo, jugar algo, apretar algo, ¿no? Aprenden, pero le está enseñando. Desde ese niño que en la escuela misma también les enseña a sus amiguitos a, pues, jugar, ¿no?, a muchas cosas. De adolescente, le enseñas a alguien a hacer algo, ¿no?, a grabar una canción, a filmar, a realizar un TikTok, ¿no?, a tocar la guitarra, qué sé yo, y así sucesivamente. Entonces dense cuenta, al menos los seres humanos siempre han estado relacionados con la pedagogía. ¿Por qué razón estaban relacionados con la pedagogía? Porque querían dejar algo, ¿no? Querían dejar algo en el tema de la enseñanza. Por eso decimos, la pedagogía es justamente ese arte y la ciencia de poder enseñar. Arte, ojo con eso, arte. Sí, porque no todos van a tener, tal vez, la habilidad para poder hacer entender temas más complejos, ¿no? Y es una ciencia la pedagogía porque también con este mundo cambiante hay que hallar la forma correcta de poder enseñar a distintos tipos de personas, ¿no? Ahí podríamos hablar personas con discapacidades diferentes, ¿no?, personas con una forma distinta de actuar, ¿no?, de pensar y muchas cosas. Por eso se ha convertido en una ciencia. Y en esto de enseñar dice que también está relacionado con tus ideas, tus métodos, ¿no?, tus estrategias que utilizas para hacer que tú ayudes a otras personas a que lo entiendan. Por eso es una ciencia la pedagogía, ¿no? Por eso aquí te está diciendo tú, si vas a enseñar, pues toma en cuenta primero tus ideas,
¿no? Tus ideas, ¿cómo quieres que aprendan? El tema que les vas a enseñar de tu área, ¿no? De tu área, el tema, cómo les quiere, cómo quisieras que ellos que aprendan. Y por eso uno siempre se hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo hubiera querido yo que me enseñen contabilidad? ¿Cómo hubiera querido yo que me enseñen economía? ¿Cómo hubiera querido yo que me enseñen publicidad? Entonces buscas ideas en esa enseñanza. Y la pedagogía también te dice, busca métodos, ¿no? Para mejorar que aprendan las personas, los estudiantes. Busca métodos. A nivel del crecimiento de la pedagogía hay pues varios métodos, ¿no? Para poder enseñar, por ejemplo, para las personas que tienen discapacidades motores, ¿no? Para las personas que presentan distintas, ¿no? Enfermedades, ¿no? Con temas mentales. Hay que hallar métodos para que ellos aprendan. Y sobre todo, estrategias para que puedan entender y vivir una experiencia, ¿no? O sea que mientras más innovadora sea tu experiencia, docente como profesional, más atractiva va a ser el aprendizaje de los estudiantes. Y esa es justamente la enseñanza, ¿no? Ese es el tema de la pedagogía, así va direccionado. Todo con el tema de enseñar. Por eso ahí entra esa pregunta, ¿no? Si la pedagogía es el arte de la enseñanza, entonces decimos, ¿qué es enseñar? Ya lo había mencionado, ¿no? Que esto de generación en generación como que iban ayudando, compartiendo conocimiento, haciendo de que las personas pues aprendan algo, ¿no? Así que la enseñanza es ese proceso, ¿no? ¿Por qué proceso? Porque toma tiempo, toman un paso a paso, ¿no? Uno no aprende a leer ni a escribir de la noche a la mañana. Es un proceso que toma. Es un proceso para transmitir conocimientos, para transmitir habilidades, para transmitir valores, es cierto. No solamente se transmite conocimientos, y eso es lo que te dice el enfoque por competencias. También se debe transmitir valores éticos, ¿no? Valores éticos. También se debe transmitir actitudes, ¿no? Actitudes. Eso es lo que se debe transmitir a una persona o grupo de personas, ¿no? ¿Con qué objetivo? De facilitar el aprendizaje. A eso te lleva este mundo de la educación superior, ¿no? A que estás entrando ya en una fase de enseñar algo, conocimientos, habilidades, ¿no? Valores. Por eso el enfoque por competencias te dice, bueno, aporta tus conocimientos teóricos, aporta tus habilidades de cómo hacerlo mejor y aporta valores de cómo se debe hacer eso. Por darles un ejemplo, un abogado ya con años de experiencia debe transmitir conocimientos teóricos, ¿no? Exacto. Pero también debe transmitir sus habilidades que aprendió durante su profesión. Y debe transmitir también valores, valores éticos para actuar mientras hace esas habilidades. Y así está forjando el famoso aprendizaje, ¿no? Por eso mayormente decimos, no solamente se trata de otorgar la información, sino se trata de orientar, de guiar, de inspirar a los estudiantes, ¿no? Para que desarrollen ellos y entiendan el potencial de esa materia, de ese conocimiento, de esa información. Y ya con ello lo puedan adaptar a una situación real. Así va la pedagogía. Entonces, por eso había sido tan interesante, ¿no? Porque está involucrada la enseñanza,
y de ahí a uno aprende a enseñar. ¿Ya? Ahora bien, en esta parte de la enseñanza es importante mencionar lo siguiente. Lo que están viendo en pantalla son una serie de elementos muy importantes para cuando uno necesita o quiere meterse a la docencia. Entre ellos, ¿cuáles? Primero, para poder enseñar dentro de este ritmo académico, obviamente para una etapa de pregrado, se necesita conocimiento, ¿no? Se necesita, no te vas a poner a enseñar de cosas que no sabes. Sería un error garrafal. ¿Por qué sería un error garrafal? Porque esto es como la salud. Estás formando estudiantes. Y la formación, educación, es un tema muy crítico. Dense cuenta con todo el panorama, el mundo cambiante que siempre se otorga, que las falencias de un país van por el tema de la educación. Entonces, si no hay conocimiento, difícil enseñar, ¿verdad? Habilidades, la experiencia, ¿no? De una persona que durante mucho tiempo ha trabajado en una área, ahora necesita, ahora tiene la posibilidad de tener habilidades, ¿no? Porque aprendió habilidades en el trabajo. La experiencia de aquellas personas que durante años en su labor profesional de su área, de su especialidad, adquirieron experiencia. ¿Cómo adquirieron experiencia? Pues por justamente los años que te da el hacer unas actividades, ¿no? Tareas en el trabajo diarias, pues te permite tener experiencia. Para enseñar también se necesita la oratoria. Muy importante, ¿no? La facilidad de palabra, el poder hablar, el poder no trabarse, ¿no? El poder manejar los tonos de comunicación, la comunicación con los estudiantes, entre otras cosas. Por eso la oratoria es un elemento vital para enseñar. Y ahí tengo otro punto también muy importante, que es la paciencia. Se necesita mucha paciencia para enseñar, muchísima paciencia, ¿no? Ahora los estudiantes tienen una forma de pensar distinta, una forma de actuar distinta. No son los mismos que hace mucho tiempo en las generaciones. Así que ahora les diré que se necesita mucha, pero mucha paciencia para el tema de la enseñanza, ¿ya? Se necesita conocer del marketing educativo que yo les comentaba. ¿Para qué? Para entender a esa generación. ¿Qué les gusta? ¿Con qué hacer ejemplos? ¿Con qué relacionar ejemplos? ¿Cómo atraer la atención? ¿Cómo captar la atención? ¿Cómo vender tu imagen, tu marca? ¿Cómo vender la marca de la materia? A marketing, ¿no? Se necesita también mucha actualización, ¿no? En tu área, en tu especialidad, ¿no? En tu formación docente. Actualización en software, plataformas, ¿no? Y de ahí otro elemento re importante, la tecnificación. Los docentes de alguna manera tienen que ser muy tecnológicos, dada la situación de la virtualidad, las plataformas, las herramientas, ¿no? Y con lo que se va a revisar en este módulo, herramientas, pues la tecnología es el brazo derecho del profesional docente. Entonces tiene que estar muy actualizado el docente, ¿no? Entonces, como ven, la enseñanza es eso, ¿no? Que la pedagogía te está llevando al camino de la enseñanza. La pedagogía. Pero también la pedagogía está conectado con algo. O sea, no solamente se enseña, ¿no? Se enseña. Y que se deje ahí, no. Sino también va el aprendizaje. O sea, está bien enseñar, ¿no? Está bien lograr transmitir un conocimiento, hacer que alguien aprenda algo. Pero del otro lado, la enseñanza está conectado con el aprendizaje.
O sea que no solamente transmito, ¿no? También debo indagar si esa persona es estudiante, está aprendiendo, está asimilando lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces como que van juntos, ¿no? La enseñanza y el aprendizaje. El aprendizaje que tienen las personas. Por eso decimos acá que el aprendizaje realmente es aquel proceso en el que una persona va a adquirir conocimientos, habilidades o actitudes nuevas. O sea que el aprendizaje es aquel que va a facultar que tú como persona estás adquiriendo un nuevo conocimiento, ¿no? Estás adquiriendo una nueva habilidad, una nueva actitud, ¿no? O algo nuevo. ¿Gracias a qué? Gracias a la enseñanza que alguien te habló, alguien te hizo practicar, alguien te hizo reflexionar. Y ahí se va el tema del aprendizaje, ¿no? Por eso va junto a esa palabra, enseñanza y aprendizaje, ¿no? Van de la mano, enseñanza, aprendizaje. Por eso es una ciencia, vuelvo a repetir, la pedagogía. Porque no solamente se ve la enseñanza, sino también el tema del aprendizaje. ¿Estará aprendiendo esa persona? ¿Estará asimilando ese niño? Y por ende, en esa situación, el tema del aprendizaje, pues va a tomar también una especialidad, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Niños con TDAH, niños con enfermedades patológicas, con enfermedades mentales, discapacidades. Esas personas, hace tiempo atrás, de años atrás, pues no eran tomadas en cuenta, ¿no? Para la educación, lastimosamente. Y eso se ve en las películas incluso, ¿no? De que las personas que padecían cierto tipo de enfermedades, discapacidades, no podían ser parte de la enseñanza-aprendizaje en los colegios, en la educación. Pero eso ya cambia ahora, ¿no? El paradigma ya es muy más abierto, hay una nueva forma de pensar y dice que la pedagogía debe adaptarse a esas personas con nuevas ideas, nuevos métodos, nuevas estrategias de aprendizaje para que esos niños aprendan. Ahí va relacionado el tema del aprendizaje, ¿no? Aprendizaje. ¿Cómo era esto más antes? ¿No? El profesor te enseñaba, pasaba, ¿no? Unas semanas con los contenidos y de ahí venía el parcial. ¿Y qué te daba? Te daba un test, ¿no? Un examen con preguntas. Y tú tenías que responder esas preguntas. ¿Verdad? Tenías que responderlas. Pero tenías que responder con total exactitud. Tal cual como lo dijo, ¿no? Entonces los niños, las personas, estaban muy ligadas a que se tenía que aprender de una forma totalmente igual, memorística, ¿no? Como decimos, ¿no? Se aprendía para el día siguiente, de ahí ya se eliminaba esa información. Ese era el aprendizaje de antes. Memorizar, estudiar, grabar la información y así sucesivamente, ¿no? Entonces todo este tema de los tests, los exámenes, ¿no? Todo eso va cambiando, va tomando un nuevo rumbo, ¿no? Va tomando un nuevo rumbo. ¿Por qué? Porque hay un nuevo paradigma de la educación, una nueva forma diferente de interpretar la enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque ahora dice la pedagogía, con todos estos cambios que hemos tenido a nivel virtual, tecnológico, digital y muchos otros, entonces todo el tema de la educación va a ir relacionado con competencias, que es la palabra que lleva este diplomado, ¿no? Esta expertise, ¿no?
Para algunos la expertise, para otros el diplomado, para otros el curso, ¿no? Entonces, dice educación superior por competencias, ¿no? O sea, la enseñanza-aprendizaje ligada a las competencias. Y claro, esta palabrita es media extraña, ¿no? Media, a veces complicada incluso para tratar de responderla. Competencias, ¿qué serán las? ¿Qué competencias se habla? ¿O de qué competencias se está hablando? Obviamente, la palabra competencias no lo asocian totalmente a competir. No es como que le vas a ganar a alguien, ¿no? Que de alguna forma distinta, bueno, desde una percepción distinta, sí podría ser. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Persona A, persona B. Ambos son ingenieros bioquímicos, ¿no? Ambos son ingenieros bioquímicos, ¿ya? Pero resulta que en el transcurso del desarrollo y crecimiento profesional y académico, ambos adquirieron competencias, ¿no? Supongamos que la persona adquirió más de 10 competencias, entre habilidades, conocimientos, actualizaciones, maneja muy bien el tema de la tecnología, pero aparte maneja un tema muy tal vez distinto a su área, pero que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Tiene que ver con el motor del manejar equipos de trabajo, ¿no? Con la parte emocional de equipos de trabajo, ¿no? Y él desbloqueó esas habilidades, desbloqueó esas competencias. ¿Cómo ha desbloqueado? No, pues se puso a tomar cursos, indagó más del tema, ¿no? Leyó muchos libros de liderazgo empresarial y todo. En cambio, la persona B solamente tiene 5 competencias. Sabe de su área, ha tenido experiencia con su área, sabe habilidades de su área, pero nunca tuvo competencias como la otra persona, nunca con un tema de conocimientos de liderazgo, de manejar equipos, manejar conflictos, resolución de problemas, ¿no? Entonces, si llega el momento de una oferta laboral, pues la actualización del enfoque de recursos humanos va a cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene más competencias para poder crecer y dar mayor resultado a la empresa, ¿no? A diferencia de él, que tendrá la experiencia de su área, pero no tiene algo que es muy importante también, ¿no? Esas son las famosas competencias, ¿ya? Por eso acá decimos, la competencia es esa capacidad que tiene una persona para hacer algo bien hecho, ¿no? Tampoco vamos a decir que haga algo mal y que lo llame competencia, ¿no? Algo que lo tenga bien realizado. Entonces, por eso esta persona A y persona B tiene 10 competencias, o sea, 10 cosas sabe hacer bien. Sabe liderar bien, sabe manejar problemas muy bien, sabe asignar equipos de trabajo muy bien, está ligado a trabajar por resultados, ¿no? Tiene esa competencia, sabe hacerlo bien. En cambio, la persona B no tiene nada de eso, ¿no? No lo tiene, nunca desbloqueó esa competencia. Así que por esas razones que de alguna manera también podríamos verlo, ¿no? Como que si estuviesen compitiendo, ¿quién tiene más competencias que otros? Se podría ver así, ¿no? Pero ya en la línea académica, ¿no? La competencia va a estar dada justamente por esa capacidad que tiene una persona para hacer algo bien, algo idóneo, algo correcto, ¿no? A eso va a estar ligado la competencia. Así que por eso llevemos adelante este término, ¿no? De decir, no es solamente saber algo por conocimiento. O sea, no es que me metan tanto conocimiento.
sino que aparte del conocimiento, la persona, el estudiante, debe saber aplicarlo bien. Debe saber aplicarlo bien. Entonces, como ven, no es una situación, ¿no?, donde en el paradigma anterior, paradigma antiguo de la educación, ¿qué pasaba? No se importaba mucho si los estudiantes aprendían, ¿no? Al final se cumplía, no se desbloqueaban nuevas competencias, ¿no? Pero ahora el paradigma cambia, ¿no? Como es por competencias, entonces es mucho más práctico, pues porque las personas que van a hacer acá, pues van a reconocer qué competencias están adquiriendo, están desbloqueando. Y a ello se va a sumar de que no, está, no solamente lo va a aplicar bien, o sea, hacerlo bien, sino lo va a hacer bien con criterio, o sea, de forma profesional. Y aparte, lo vas a ver en el momento adecuado. O sea, vas a ver en qué momento aplicar esa habilidad, aplicar esa competencia, ¿no? Eso se va a ir descubriendo. Así que ese es el mundo del tema de las competencias, ¿no? Por eso es algo muy, no es tampoco tan nuevo, no solamente que en nuestro país recién se empezó a aplicar por el tema de la pandemia. Claro, algunas otras universidades también ya adoptaron esto hace unos añitos antes todavía de la pandemia, pero en fin, como tal, no es que lo relacionemos a que sea algo totalmente nuevo que haya surgido, ¿no? Así que eso te lleva adelante el tema de las competencias, ¿no? No solamente es saber algo, es saber aplicarlo bien. Y es por eso que aquí se juntan los tres saberes, que es lo que han debido ver en otros módulos, ¿no? Que cuando se habla de competencias, se habla de los tres saberes, ¿no? Los tres saberes que debería tener una persona, no un estudiante, una persona, ¿no? Una persona. ¿Cuáles son esos tres saberes? Vamos a ponerlos acá en orden, ¿no? El saber saber, el saber hacer y el saber ser. Esos son los tres. Esos son los tres saberes, ¿no? Esos son los tres saberes. En el primer caso, ¿no?, cuando decimos el saber saber, esta es toda la parte de transmitir conocimientos, ¿no? Toda la teoría. ¿No? Toda la teoría va acá. Saber saber es cuando transmites toda la teoría, todo el conocimiento, ¿no? Todo el conocimiento teórico. En cambio, para el saber hacer, ¿qué transmites? Las habilidades y técnicas para aplicar, ¿no? Porque esta es la práctica. Esta es la práctica en sí, ¿no? Esta es ya no es la teoría, es totalmente lo que llamamos la práctica, que el estudiante haga, ¿no? Por eso dense cuenta, a nivel de medicina, no vaya a ser de que el estudiante se le dé mucha teoría y nunca se haya el saber hacer, o sea, nunca haya la habilidad y la técnica para aplicar. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ello, el saber hacer es las habilidades y técnicas para aplicar. Y por último, tenemos al saber ser, que este vendría a ser las actitudes y los valores para hacer, ¿no? Actitudes, valores para hacer. El respeto, para que lo haga con respeto, para que eso que aprendió a hacer lo haga con valores, ¿no? Que cada área va a tener distintos valores, cada área va a tener de una forma diferente sus valores, ¿no?
Entonces todos estos tres saberes son parte de la competencia, que donde te dice ahora la enseñanza, aprendizaje en educación superior en universidades va a partir de transmitir conocimiento, la teoría, transmitir las habilidades y técnicas para aplicar y sobre todo transmitir valores para que lo hagan bien, con orden, con respeto, ¿no? Respetando, trabajo en equipo. A eso te va el tema de los tres saberes, ¿verdad? Así que estos tres elementos, fíjense, saber saber, saber hacer y el saber ser, son parte de esta educación superior por competencias. Los tres se deben aplicar en aula. De tal manera que tú como profesional vas a poder lograr mejores experiencias en la enseñanza-aprendizaje a partir de saber manejar el saber saber, a partir de manejar bien el saber ser y a partir de saber manejar el saber hacer, ¿no? Entonces son los tres elementos. Es como que diríamos, ¿no? A ver, para poner un ejemplo. Si quisiéramos transmitir en la enseñanza de que una persona, un niño, aprenda a manejar bicicleta, se va a aplicar los tres elementos. Le vamos a transmitir conocimientos teóricos, claro, bastante sencillos del tema del equilibrio, ¿no? Pero se va a transmitir más el saber hacer, las habilidades y técnicas para mantener el equilibrio y avanzar. Eso se va a transmitir. Pero también tenemos que transmitirle el saber ser a ese niño que está aprendiendo a manejar bicicleta. ¿Cuáles son estas? Pues aptitudes, ¿no? Se va a transmitir valores, se va a transmitir que respete a la vía pública, respete señales, respete a los peatones, ¿no? Y un conjunto de elementos que componen tal cual saber ser, saber hacer y el saber saber. Así va relacionado el tema de las competencias, ¿verdad? Entonces por eso decimos realmente esto es prácticamente una forma diferente de enseñar a las personas, ¿ya? Una experiencia, porque ahora te estás preocupando más en que no solamente esté entendiendo la teoría, no, sino que ahora está entendiendo las habilidades para ponerlo en práctica y lo hace en práctica. Y a eso se está sumando con los valores, los respetos, responsabilidad, la seguridad, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense, por ejemplo, hacer un ejemplo random, ¿no? Veamos la materia de cálculo 1. Hagamos un ejemplo con la materia de cálculo 1. Su saber saber. Su saber saber iría con el conocimiento teórico, que ya lo habíamos indicado, ¿no? ¿Qué abarca en ese conocimiento teórico? Pues podríamos poner ahí el tema de funciones, ¿no? Límites, ¿no? Derivadas, ¿no? Propiedades de las derivadas, de las funciones, en fin, ¿no? Iría con toda esa parte. Entonces el estudiante va a entender los conocimientos teóricos de las funciones, de las derivadas y así sucesivamente, ¿no? Ya. Después se tendría que pasar al saber hacer, que en este caso habíamos dicho, esta es la aplicación práctica. Esta es la aplicación práctica que entra acá. ¿Qué va a hacer este estudiante? Bueno, pues aquí tiene que resolver, ¿no? Resolver los ejercicios, tiene que aprender a resolver. Ya se enseñó parte de la teoría, ahora tiene que resolver ejercicios, ¿no? Tiene que saber calcular y sobre todo tiene que saber el tema de aplicar.
la teoría a resolver ejercicios. Y faltaría uno, el saber ser. Que habíamos dicho que esta parte del saber ser, que es la que no se utilizaba tanto, ¿no? Porque el saber ser es la actitud y los valores. ¿Bien? Vamos a poner acá, actitud y valores. ¿Valores en qué? En el área, en lo que se está enseñando, ¿no? Entonces, en este, ¿qué dirán? Pero, ¿qué valores le vamos a enseñar en cálculo? ¿No? Es una materia distinta. Pues este tiene valores muy importantes, por ejemplo, disciplina, para seguir el orden de resolver ejercicios. Eso se debe enseñar. Perseverancia. Hay algunos ejercicios que son complejos, pero hay que enseñarles a enfrentar esos problemas complejos, ¿no? ¿Qué se debe enseñar? La honestidad, ¿no? Para resolver ejercicios, para no ir directamente al final, al resultado, sino tener el desglose, ¿no? Vean cómo va cambiando, ¿no? Este enfoque por competencias para ese punto, ¿no? A eso va esto. El saber saber, el saber hacer y el saber ser. Entonces ya cada quien en este mundo de la educación que estamos logrando entender va pensando e indagando de que todos estos cambios van en función de mejorar la experiencia del estudiante. Porque ahora entiendes los tres saberes y dices, bueno, voy a planificar mi clase, mi malla curricular, voy a ordenar mis temas para darles el conocimiento teórico y en ese conocimiento teórico debe haber una práctica, ¿no? Que posteriormente se llama proyectos integrados o proyectos en general, ¿no? Donde lo que se busca es que el estudiante participe de proyectos en casi de resolución de casos o de materias para que ellos hagan, ¿no? Y de ahí entraría el tema de las actitudes y los valores. Esa es la relación que se tiene con todo lo que es este enfoque por competencias, ¿ya? A eso va relacionado. Por eso es tan importante, ¿no? Así como hemos hecho para el de cálculo, puede ser también que las competencias para de la persona que estudia topografía, en el saber, pues se le va a dar el conocimiento teórico de cómo levantar, evidentemente, proyectos topográficos. Pero en el saber hacer es donde más se va a incidir, porque realmente tiene que aprender a realizar levantamientos topográficos, ¿no? Ahí en calle, ¿no? En lo práctico. Y en el saber ser, esta persona que estudia topografía debe aprender las actitudes y valores para realizar esos levantamientos topográficos que tal vez van a tener mucha relación con la ética, ¿no? De respetar todo el tema de los resultados. Entonces, no importa el área, el docente, el facilitador, realmente debe adaptar todos esos contenidos. ¿Para qué? Para que las personas, los estudiantes realmente comprendan la importancia de esa materia, de esa unidad, de ese tema, de ese conocimiento. Ese es el enfoque por competencias. Por eso es algo nuevo, ¿no? Ahora, ¿esto significa un trabajo mayoritario para el docente? Sí, va a tomar tiempo. Porque antes mayormente te ocupabas del saber saber. No, ahora tienes que ocuparte de dos cosas más, ¿no? O sea, se vuelve más complicado el asunto. Más tiempo, más dedicación. Pero bueno, ese es parte del reto del docente, ¿ya? Ahora, para poder completar esto que se ha revisado, vamos a ver un video. Lupita es una excelente alumna. En sus evaluaciones siempre obtiene 10 de calificación. Pero a Lupita le da pavor tomar decisiones. Está acostumbrada a seguir instrucciones. Solo se siente segura cuando alguien le dice lo que debe hacer. A Lupita le es muy difícil hablar en público. Parece que no ha aprendido a vincular la escuela con su vida cotidiana. Es decir,
Lupita no ha desarrollado competencias para la toma de decisiones ni para el manejo de información. Ella es muy buena, pero solo en la escuela. Pedro, el maestro de Lupita, es lo que se dice una eminencia. Ha leído bastante y sabe mucho. Cuando era estudiante, recibió innumerables galardones y reconocimientos. Pedro no puede entender por qué sus alumnos no se sienten motivados en clase. Y en cuanto a conocimiento se trata, no todos los alumnos son tan dedicados como Lupita. Pedro recuerda que aprendió de sus maestros cuando era niño y ahora repite las mismas prácticas que ellos utilizaban. Pedro no entiende por qué, si aquello funcionó tan bien para él, ¿por qué ahora esas mismas prácticas no funcionan para sus alumnos? Veamos ahora el caso de Juan. Cuando Juan era alumno, era excelente. Al graduarse fue el mejor de su generación. Ganaba concursos de conocimiento y sus maestros siempre estuvieron orgullosos de él. Sin embargo, Juan no sabe convivir ni respetar. Definitivamente, Juan no desarrolló competencias para la vida en sociedad. Lo que sucede es que Juan y Lupita fueron preparados únicamente para aprobar exámenes. Esta práctica, si bien facilita la retención de información, no desarrolla competencias, es decir, se adquiere sobrada información, pero no se sabe cómo utilizarla. A esto se llama aprendizaje inerte. Adquirir competencias implica saber pensar, saber hacer y aprender a conducirse, con valores individuales como sociales, tanto en la escuela como en la vida. Entonces, ¿qué se debe cambiar? Un buen paso será erradicar prácticas erróneas en la evaluación. En primer lugar, se debe comenzar a evaluar de manera formativa, no punitiva. Se debe dejar de evaluar para destacar a unos y marginar o sancionar a otros. Lo que debemos comenzar a hacer es evaluar para el desarrollo de competencias. Listo, ¿no? Ahí podemos observar un fragmento que también aporta el tema de la educación por competencias. Hasta este punto, pues bueno, ya centrado en el detalle de que se ha complementado estos tres elementos tan importantes que son el paradigma y la pedagogía. Ya nos falta un último elemento, ¿no? Que al inicio de abordar justamente esta primera clase habíamos indicado que aquel que se quiera dedicar a la formación de estudiantes, a aquel que quiere involucrarse al tema de la docencia, pues tiene que tomar en cuenta estos tres elementos: el paradigma, la pedagogía y el marketing educativo. En esa situación de la pedagogía hemos abordado el tema de la enseñanza-aprendizaje, que recae en un cambio, ¿no? Una actualización para poder enseñar mejor con las competencias. Y de ahí, ahora nos falta el último punto: entender al marketing educativo, ¿no? Y ya con esto cerramos esta primera parte para poder entender, ¿no? Prácticamente toda esta situación de lo que es un enfoque por competencias, ¿no? A ver, inicialmente, sé que muchos tal vez no son del área, pero tratemos de abordar de que el marketing te va a dotar a ti como docente, a ti que estás queriendo ser parte de la línea de educación, estrategias para que tú puedas mejorar tu rendimiento como docente, tu imagen como docente. Entonces esto va a ir direccionado de la siguiente forma, ¿no? Antes de ver el detalle de la definición, esta persona es el docente, ¿no? Es el docente esta persona. Listo. Este docente tiene en aula un grupo de personas, ¿no? Aquí hay un grupo de personas. Un grupo de personas que están tomando la clase, evidentemente.
¿no? Están tomando la clase este grupo de personas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué te da el marketing educativo? ¿No? Que el docente ahora, al entender el marketing, ¿no? Va a interpretar que estos estudiantes que están acá son consumidores. ¿Por qué son consumidores? Porque están adquiriendo un servicio. Un servicio educativo. ¿Ah? Entonces, estos estudiantes, hablamos de una facultad donde es una educación pagada, ¿no? Una universidad privada. Así que ellos están invirtiendo en una educación. Y lo que esperan recibir realmente son conocimientos de valor agregado. ¿Y el docente qué está otorgando el docente para estos consumidores? Está otorgando, obviamente, todo su conocimiento. Pero no solamente a nivel de teoría, ¿no? Porque es lo que nos dicen las competencias, sino habilidades y valores, ¿no? Todo ello acompañado de ¿qué? De estrategias, ¿verdad? ¿Para qué? Para que estos estudiantes que son consumidores, están pagando, realmente vivan una experiencia en aula, ¿no? Motivadora, atrayente, tecnológica, ¿no? Entonces, para eso el docente, al apoyarse en el marketing educativo, pues va a tener su marca como docente, ¿no? Va a elaborar su marca como docente. Va a tener su marca de materia, ¿no? Entonces, imagínense la materia de cálculo 1, contabilidad, de publicidad, la materia de sociología, ¿no? Le va a dar una marca con colores, ¿no? Va a hacer una distinción. ¿Qué más va a hacer este personal docente, ¿no? Va a indagar, entender a los consumidores, que son los estudiantes. Es como que va a realizar un estudio de mercado, ¿no? Para poder entender muchas de sus intereses, ¿no? Que quieren, cómo quieren aprender, con qué relacionar ejemplos. Va a crear productos educativos. Lo que vamos a ver nosotros, ¿no? ¿Qué va a crear? Pues va a crear materiales, ¿no? Ya sea como ebooks, va a crear fichas, ¿no? Ya va a crear el tema de presentaciones interactivas, ¿no? Vamos a crear gamificación y muchas otras más. Es por eso que el marketing educativo está para eso, ¿no? Dotarle al docente ya de nuevas herramientas con el fin de que él pueda demostrar realmente una diferenciación, ¿no? Un realce, algo atractivo. Pero también el marketing educativo va conectado con lo que es el tema de la captación de estudiantes, ¿no? ¿Qué es la captación de estudiantes? Como su mismo nombre dice, el captar estudiantes para que se puedan inscribir a la carrera, para que puedan introducirse en esa línea del enfoque de la propuesta de una universidad, de un colegio, ¿no? Eso va también en el tema del marketing educativo, ¿no? ¿Por qué? Porque son servicios educativos. Por eso aquí mencionábamos, ¿no? Todo el marketing educativo va a llevar adelante, ¿no? A partir del docente, una variedad de estrategias que se van a enseñar en este módulo, exacto, ¿no? ¿Estrategias para qué? Para que tú crees materiales educativos, ¿no? Para que crees videos, para que crees presentaciones. El marketing educativo te va a dotar de algunas técnicas para entender a tus consumidores y logres una mejor experiencia, ¿no? De tal manera lo que estás logrando es que al entender las bases del marketing educativo, pues te va a llevar adelante a que pues puedas hacer un mayor realce de tu valor, de tu servicio que estás otorgando, ¿no? Donde no solamente va a ser el conocimiento teórico,
Ya habíamos dicho que eso va a ir relacionado con las competencias. Si no, va a ser toda la propuesta pedagógica de docente que le estás dando en conjunto. Estás elaborando todo un producto que va a ser adquirido por esos estudiantes en aula. Estás hallando una metodología. Estás hallando una experiencia gratificante para el tema de la educación, ¿no? Entonces, así justamente va esta línea del marketing educativo, ¿no? Y esto también tiene relación con las generaciones de los consumidores, ¿eh? Generaciones de los consumidores. ¿Qué pasa con la generación de los consumidores? Porque ellos son los que están inscribiéndose a la universidad, ¿no? Ellos son los que están tomando ahora las aulas, ¿no? Y son generaciones de consumidores muy distintas, pues no son las mismas que uno comúnmente tenía en los 90s, en los 2000, en los 2010, ¿no? Ahora las generaciones de ahora son más actualizadas, habíamos dicho, ¿no? Son mucho más adaptadas al tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces va cambiando también y el docente debe entender justamente esa relación que tiene el comportamiento del consumidor. ¿Por qué? Porque está basado en las generaciones. Y estas generaciones son parte del marketing educativo, ¿ya? Estas generaciones son las siguientes. En pantalla vamos a poder visualizar justamente algunas que son partes de la misma. Enseguida va a aparecer en pantalla. Vámonos acá. Generación silenciosa, 1920-1940, ¿no? Para ellos su educación ha sido totalmente del paradigma antiguo, donde tenían que aprender a la fuerza. Los baby boomers, que vendrían a ser los abuelos, si hablamos en épocas actuales, en lo real de ahora, vendría a ser tu abuelo, ¿no? Nacidos entre 1946 y el 64, tienen sus características de muy análogas, es decir, uso mucho del periódico y de la radio sobre todo, ¿ya? De ellos su educación también ha sido de una forma distinta. La de generación X, nacidos en el 65 y el 79. Una generación donde obviamente ya había la televisión. Entonces ellos su educación también ha sido un poco más actualizada, ¿no? Y al menos completaban el colegio. Antes no completaban tanto el colegio. De ahí vienen los millennials, la generación Y, los nacidos entre 1980 al año 2000. Ellos son los millennials. Totalmente nativos digitales porque también convivieron con los medios analógicos, radio, televisión y la prensa, el periódico y su relación con los medios digitales a la par, ¿no? De ellos su educación también ha sido del paradigma anterior, donde tenían que hacer caso estricto a los profesores, ¿no? Y de ahí venía la generación Z, los nacidos a partir del 2000 al 2010, que es tal vez el mayor porcentaje de estudiantes que ahorita están en las aulas, ¿no? Llamados también centennials. Ellos tienen una forma diferente de adquirir conocimientos. Son conocidos como los doble pantalla. ¿Por qué les llamamos así doble pantalla? Porque están pendientes al celular. Entonces tú como docente entiendes esta generación y dices, bueno, pues a mí no me van a ganar con su doble pantalla, así que vamos a avanzar tanto en pizarrón, bueno, en el proyector, ¿no? Y también vamos a avanzar en sus dispositivos, o sea, todos van a estar conectados y teniendo sus dispositivos. Y vamos a lograr así la doble pantalla. Así no vamos a tener relación de qué es lo que están haciendo, ¿no? Esa es la doble pantalla. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está justamente la línea de lo que es las generaciones. Pero falta una más, ¿no? Ahí viene la generación alfa. La generación alfa son los nacidos
justamente a partir del 2011 para adelante. Generación alfa, ¿ya? La generación alfa son igual una forma distinta de entender y comprender al tema de la educación, ¿no? De hecho, esa generación alfa recién va a ingresar a las universidades al siguiente año. La primera generación de esta generación alfa recién ingresará a lo que es el tema de nuestras aulas al siguiente año, porque ya terminaron el colegio. Una generación totalmente virtual, ¿no? Una generación distinta, ¿verdad? Muy distinta esta generación. Ellos vivieron gran parte de la pandemia de su colegio, ¿no? Por eso tienen estas características, ¿verdad? Son muy inteligentes, muy decididos, siempre están conectados, ¿no? Totalmente nativos digitales, totalmente relacionados con asistentes personales, mucho uso de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces uno como docente ahora debe pensar y decir, bueno, pues al siguiente año, si me voy a dedicar a dar un tema de docencia, tengo que comprender ahora cómo armo mis estrategias para una generación alfa. Son los nuevos que están ingresando a las aulas. Son los nacidos en el 2010 y por lo tanto gran parte de ese tiempo pues han vivido con tecnología de punta, ¿no? Diferentes. Vean cómo va cambiando el paradigma, ¿no? Y también después va a haber la generación beta. La generación beta ahorita son muy bebés, ¿no? Apenas tienen 4 añitos, ¿no? 3 añitos. Son los nacidos a partir del 2020 para adelante. Esta generación beta van a ser pues nativos, ya no solamente digitales, ¿no? Esta generación beta de las aulas ya van a ser nativos con inteligencia artificial. Una educación distinta. Faltan todavía años para que lleguen estas generaciones a la universidad, ¿no? Ya en colegio vamos a conocer cambios seguramente en su educación. ¿Se dan cuenta? Entonces realmente para eso sirve el marketing educativo. Te aporta un elemento más a mejorar tus facultades docentes. Así que espero que hasta acá realmente sí se haya entendido de la mejor forma todos estos elementos que conforman el que uno se dedique a la educación superior con ese enfoque basado en competencias. Ahora bien, si bien estos 3 elementos por sí solos van a formar parte de la educación, hay que también tomar en cuenta la predisposición que una persona le ponga, ¿no? Para adquirir más conocimiento, más habilidades, actualizarse sobre todo y así lograr ese rendimiento, ¿no? Así que esta primera clase ha sido el conocer justamente que estos 3 elementos forman parte de la nueva educación superior basado en competencias, ¿no? Y por eso todos esos 3 ahora va a conectar con lo que ya va a ser la inteligencia artificial. ¿Ya? Inteligencia artificial. Es decir, que ahora ya vamos a ordenar y coordinar los 3 basados en el uso de algunas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Para poder resaltar mejor el tema de estrategias pedagógicas basado en las distintas materias, distintas áreas y todo. ¿Listo? Así que haya sido estos 3 elementos principales. Por eso, ya más adelante vamos a continuar con la siguiente parte, ¿no? Ahora vamos a proceder a ir al break para tomarnos 15 minutos de descanso y al volver pues conocer un poco de preguntas, respuestas y demás, ¿no? 15 minutos y vámonos al break.